Bien. Entonces vamos a continuar. No, porque recuerden que siempre empezamos 8:50. ¿Listo? Por eso no había abierto el micrófono. Tranquilos. Listo, mientras vamos ingresando y aceptando a todos y demás. Entonces, vamos a continuar con la clase de biología ciclo 4. ¿Listo? Entonces, la semana anterior estuvimos trabajando, digamos que directamente el primer sistema, ¿cierto? Veníamos hablando de esos niveles de organización en el cuerpo humano, estuvimos recordando qué es la célula, cómo se organizan los distintos tipos de células, hablamos de los tejidos, 4 tejidos fundamentales dentro del cuerpo humano y cómo la unión de esos tejidos entonces empieza a formar estructuras especializadas como los órganos, que cada uno tiene una función específica o varias funciones, ¿cierto? Y cómo entonces esa unión de estas estructuras especializadas empieza a generar lo que conocemos como sistemas, ¿cierto? Entonces estuvimos explicando cuál es la definición, cuáles son las funciones, ¿cierto? La clasificación y organización de estructura, y también estuvimos desarrollando pues una parte de una lectura donde mencionábamos que puede llegar a suceder, digamos, como una alteración dentro de este sistema. ¿Listo? Y entonces dijimos, de tareita vamos a trabajar del módulo toda la parte de la pregunta 1 a la pregunta 16. Entonces, que en 8 días trabajáramos de esa pregunta 1 a la pregunta 16. Entonces, ¿estamos de acuerdo?
¿Qué dicen? Sí, señora. Muy bien, entonces miren, ¿cómo lo vamos a empezar a desarrollar? Es la primera vez que vamos a empezar a trabajar sobre el módulo. Entonces vamos a ir leyendo la pregunta y vamos a ir escribiendo en el chat como tal, varios, o sea, cada uno, la idea es que cada uno haga el ejercicio, la respuesta, ¿listo? Porque si lo hacemos por micrófono, pues nos va a quedar muy desordenado. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy diciendo quién lee la pregunta, nos ayuda a leer la pregunta y todas las opciones y el resto vamos escribiendo cuál consideramos que es la respuesta correcta en el chat. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la pregunta número 1 y me la va a ayudar a leer Cristian Romero. Entonces, Cristian, por favor, abres tu micrófono, lees la pregunta 1 con todas las opciones y el resto vamos al final de que el compañero lea la pregunta, escribir cuál consideramos que es la respuesta correcta. ¿Listo, Cristian? Listo, recuerden que esto hace parte de participación, ¿sí? Yo les dije desde la primera clase. Es importante que cuando leamos, pues leamos, que participemos, que escribamos en el chat la respuesta correcta que consideremos, ¿cierto? Entonces, bueno, Cristian, no. Dayana, ayúdanos a leer la primera y las opciones, por favor. Mm, El sistema biológico que proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos es A, los músculos, B, los huesos, C, la columna vertebral o D, el esqueleto. Listo, Dayana, muchas gracias. Entonces, respuestas en el chat. Cuéntenos. ¿Cuál será ese sistema biológico? ¿Los músculos, los huesos, la columna vertebral o el esqueleto? Vayan escribiendo en el chat su respuesta. Solamente tienen que escribir la letra. Si la A, la B, la C o la D. ¿Listo? Dayana dice que la D, el esqueleto. Listo. A, D, D. Listo. Muy bien. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Y lo revisábamos la clase anterior, ese sistema biológico que proporciona soporte y ayuda a los tejidos blandos y a los músculos, específicamente pues en nosotros en el cuerpo humano, ¿cierto? Pero en los seres vivos, entonces es lo que conocemos como el esqueleto. Entonces, respuesta correcta de como varios de ustedes lo manifiestan allí en el chat. ¿Listo? Pregunta número 2. Entonces le corresponde la lectura a Isabela García. El sistema óseo se encarga de dar al cuerpo expansión, elasticidad, sensibilidad y estabilidad. ¿No? Entonces, ¿qué podríamos decir a la 2? ¿De qué La se D. Listo, ya. Isabela dice que la D, como circular, también están escribiendo que están de acuerdo que la D, que tiene que ver precisamente con la estabilidad. Listo, muy bien. Respuesta correcta de estabilidad. Número 3. Haider Rodríguez, por favor. El número total de huesos en una persona es de A 206, B 208, C 213 y D 209. La A. Listo, Haider dice que la A. Julio también ya escribió allí su respuesta. ¿Cierto? Valeria, Gabriela, Dayana. Listo, también lo revisamos la clase anterior, ¿cierto? Específicamente 206. 206 huesos forman nuestro esqueleto. Eh, José, Gabriela, dime Gabriela. Profe, es que lo que pasa es que no le estoy escuchando bien. ¿Será que se puede hablar un poquito más durito? Vale, ok, listo. Lo voy a tener en cuenta. Ahí ya me escuchas un poquito mejor. ¿Qué dices? Sí, señora. Listo, muy bien. Gracias, Gabriela. Entonces vamos con la número 4 y José. José dice que no puede porque tiene el micrófono dañado. Ok, listo. Julio. Número 4, Julio. ¿La leo, profe? Sí, señor. Los huesos largos están presentes en A, la columna vertebral, B, los brazos, C, en la pelvis, D, en la cabeza. Listo. Entonces esta es la número 4. José dice que No, la A. pues,
El resto, tú, Dayana dice que la B, Gabriela igual que la B. Listo, muy bien. La A, profe. No, listo, en los brazos. Porque la columna vertebral, como observamos en la clase anterior, está dividida en las vértebras, entonces no es algo consecutivo, ¿listo? Entonces allí la respuesta correcta es la B, los brazos, específicamente acá en estos, número, cúbito y radio. Aquí vamos con número 5, la va a leer Nicolás, la número 5. Células que forman un tejido óseo. A, osteoblastos. B, osteoprogenitoras. C, osteociotos. D, osteoclastos. E, A, C y D correctas. Listo, gracias. Entonces, pregunta número 5. ¿Cuáles son esas células que forman el tejido óseo? ¿Los osteoblastos, osteoprogenitoras, osteocitos, osteoclastos? ¿O únicamente A, C y D son correctas? ¿Listo? Bueno, recuerden que, por ejemplo, en la clase pasada hablamos células súper importantes del tejido óseo, los osteocitos, ¿cierto? Pero evidentemente también están los osteoblastos que ayudan a los procesos de reparación del hueso y los osteoclastos dentro del mantenimiento de los mismos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la E. A, C y D son correctas. ¿Listo? Eh, pregunta número 6. Pregunta número 6. Está acá de este lado, ¿listo? Para quien vaya a leer, si se está fijando en la pantalla. Entonces teníamos a Nicolás. Sigue Torres. Torres. Torres Cristian, pregunta número 6, por favor. Profe, yo la leo. Vale, Gabriela, gracias. Participan en la reparación del hueso cuando hay una fractura. A, osteociotos, osteoblastos, osteoclastos, osteoprogenitoras. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos que participan en la reparación del hueso cuando hay una fractura? Osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, osteoprogenitoras. Listo. Dayana dice que la C, osteoclastos, pues también. ¿Listo? Allí, respuesta correcta, B, los osteoblastos. ¿Listo? Y no, Torres Cristian, no se te escuchó. Aparecía el micrófono abierto, pero no se escuchó nada. Por eso Gabriela nos hizo el favor. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con la número 7. Y entonces, Valeria Pérez. La función de las articulaciones es unirlos. A, músculos entre sí. B, huesos con músculos. C, huesos entre sí. D, ninguna de las anteriores. Listo, entonces respuesta correcta para la pregunta número 7. Tranquilo, Cristian. ¿Listo? Entonces, huesos entre sí, dice Dayana. ¿Cierto? Y lo veíamos, lo observábamos también la clase anterior. Entonces, las articulaciones unen huesos entre sí, precisamente para que no choquen entre ellos, ¿cierto? Y aquí nos mostraban en la explicación. Número 8. Gabriela, le tocó repetir. Número 8. Los huesos están formados por por unas células denominadas Osteocitos. eso, que se forman a partir de la diferenciación de los A, osteolitos, B,
polímeros. C, ninguna de las anteriores. D, osteoblastos. Listo, gracias. Entonces, esos huesos que están formados por los osteocitos se forman a partir de la diferenciación de los otros tipos de células que también habíamos mencionado. Dentro de esas, ¿qué opciones funcionan? ¿Cierto? Solo hay una. Listo, allá. Entonces, los osteoblastos, ¿cierto? Que son células de los tres grupos que ya habíamos mencionado. Listo. Número 9. Entonces, aquí empezamos el ciclo de 9. Número 9. Cristian, ¿preparado para leer? Bueno, entonces Dayan, por favor. Los pequeños conductos que se encuentran en el tejido óseo compacto y contienen vasos y nervios se denominan A. Conductos calcóforos, B. Conductos colédocos, C. Canales de Avers, D. Canales de Nils. Listo. Ahí leíste la 10. Bueno, resolvamos la 10 primero y ahorita miramos la 9. ¿Listo? Entonces, la compañera leyó la número 10. Entonces, en la 10, ¿cuál sería la respuesta para esos conductos que se encuentran entre el tejido óseo y contienen vasos y nervios? Entonces, número 10. Vamos a resolver primero la 10, luego la 9, ya que la compañera leyó la 10, para no perder la lectura. Entonces, en esa pregunta número 10, respuesta correcta será la C. ¿Listo? Entonces, número 10, C. Listo. Entonces, ahora sí vamos a leer la número 9. Isabela. Número 9. Bueno, Haider, pregunta número 9, por favor. Son clases de huesos y estos se denominan A, cortos, alargados y amarillentos, B, anchos, ovalados y pequeños, C, largos, planos y cortos. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces para la 9? ¿Listo? Largos, planos y cortos. Esa es la respuesta correcta. La C. ¿Listo? No por su color. Es decir, la A, como menciona Torres, pues no. Y ovalados tampoco, ¿cierto? Ni pequeños, sino que mencionábamos largos, planos y cortos. Entonces, esta respuesta correcta, la C. Vamos con la 11. José, pregunta número 11, por favor. José tampoco, entonces. Ah, no, José, ya me acordé que tiene el micrófono, perdón. Julio. Julio. Los discos invertebrales y los meniscos están constituidos por A, tejido cartilaginoso fibroso, B, tejido conjuntivo reticular, C, tejido óseo esponjoso, D, tejido cartilaginoso y hialino. Ya, listo. Entonces, número 11, esos discos intervertebrales y los meniscos están constituidos por qué tipo de tejido. Entonces, tejido Tejido óseo es cartilaginoso. Esto cartilaginoso, fibroso, dentro de esa organización de articulaciones, cartílagos, tendones y ligamentos. ¿Listo? Entonces ahí en la 11 la respuesta correcta es la A. Número 12. Nicolás. La 12, profe. Sí, señor. ¿Cómo se llaman las estructuras flexibles que unen huesos con huesos? Articulaciones, tendones, ligamentos, sáturas, cartílagos. Estos suturas o cartílagos.
Entonces son estructuras flexibles que unen huesos con huesos. Respuesta correcta. ¿Qué dice el número 12? Listo, muy bien, los ligamentos. Entonces por aquí, respuesta C. Número 13, Valeria. ¿Cómo se llaman las células inmaduras del tejido cartilaginoso? A. Condrocitos. B. Condroblastos. C. Osteocitos. D. Osteoblastos. E. Osteoclastos. Listo, entonces número 13. ¿Cómo se llaman esas células inmaduras del tejido cartilaginoso? Listo, muy bien. Respuesta correcta A, ¿cierto? Los condrocitos. Número 14. Gabriela. Ay, perdón, por acá. 14. ¿Cuál, profe? ¿La 14? Sí, sí, señora. ¿Cuál es la sustancia mineral más abundante en la materia extracelular del tejido óseo? Y las opciones será el carbonato es cálcico, perdón. Sigue. Carbonato cálcico, B, fosfato cálcico, C, osteína, D, colágeno, E, cloruro sódico. Recuerden que en la clase anterior, ¿cierto? Revisamos precisamente que es el almacenamiento de fósforo y calcio. Entonces, esa sustancia mineral más abundante en el tejido óseo, pues será el fosfato calcio. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, B. Número 15, Dayana, por favor. ¿Dónde se encuentra la médula ósea amarilla? A. En el tejido de la epífisis. B. En el tejido óseo compacto. C. El tejido óseo esponjoso. D. El interno de la diáfisis. E. En el interior de la médula ósea roja. Listo. Entonces, número 15, respuestas, por favor. Y allí lo veíamos en el video, ahí se especificaba dónde se encuentra la médula ósea amarilla. Respuesta correcta. Profe, se le escucha pasito. Listo, Cristian dice que la hace, el resto que dice, respuesta correcta. En el tejido de la médula ósea roja. Listo, muy bien. Respuesta correcta, la E. ¿Listo? Número 15. Y finalmente, número 16, Isabela. ¿Yo, profe? Sí, Isabela. ¿Cómo se llaman los huesos que forman la palma de la mano? A. Carpianos. B. Los metacarpianos. C. Los tarsianos. D. Metarsianos. E. Las falanges. Por acá dice la A, que los carpianos, y el O, que los metacarpianos. ¿Listo? También están de acuerdo con la B. Entonces, respuesta correcta, los metacarpianos. ¿Listo? Aquí. Miren, los huesos metacarpianos en la mano específicamente. También lo revisamos en la clase anterior. Entonces, con esas primeras 16 preguntas, terminamos ese primer sistema, ¿cierto? ¿Cuál entonces es el segundo sistema? Pues justo aquel que complementa, en este caso, al sistema óseo para formar lo que se conoce como el aparato locomotor. Es decir, el sistema muscular. ¿Listo? Por definición, el sistema muscular es un conjunto de aproximadamente 650 músculos, ¿cierto? Que existen en nuestro cuerpo, ¿listo? Entonces, aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos. Entonces, básicamente, pues nuestra masa total sale del tejido muscular, ¿cierto? De ahí que se hable de masa muscular.
¿Cuáles son las funciones? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay unas funciones que comparte con el sistema óseo. Por ejemplo, la primera, la locomoción, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, perdón, que en el sistema óseo la función de la locomoción era pasiva, ¿cierto? Pero gracias a, entonces, al complementarse el sistema óseo con el sistema muscular y tener la misma función, se lleva a cabo el desplazamiento tanto de las extremidades como al interior del cuerpo, ¿cierto? De sustancias importantes como la sangre. Entonces, dentro de las funciones del sistema muscular está a cabo llevar el desplazamiento ya tanto de las extremidades como de la sangre, ¿listo? También tiene la función de estabilidad, similar entonces al sistema óseo. En este caso, pues los músculos junto a los huesos permiten al cuerpo mantenerse estable, ¿cierto? Mientras realizamos pues las distintas actividades, básicamente. Entonces esas dos las comparten. La tercera función es la función de producción de calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se producen contracciones musculares, ¿cierto? Cuando revisamos el tejido muscular, decíamos es que se contrae y se relaja. Entonces, al producir esos movimientos, se origina energía calórica. Entonces, también permite el mantenimiento de la producción de calor y la temperatura del cuerpo, el mantenimiento de la temperatura del cuerpo. Y por último, pues también está relacionada con la función de protección. Entonces, el sistema muscular junto a los huesos, ¿cierto? Sirve como protección del buen funcionamiento de órganos internos. Dentro de esos, pues todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo y los distintos órganos vitales, como el corazón, los pulmones y demás. ¿Listo? Entonces, comparte también varias funciones, por eso forman lo que se conoce como el aparato locomotor. La clasificación de estos músculos, entonces tenemos músculo estriado que se divide en esquelético y cardíaco. Entonces, cuando hablamos del músculo estriado esquelético, es el músculo voluntario. Entonces, básicamente, ¿cuál es su responsabilidad? Profesor, escucha bajito. Mover el esqueleto. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando hablamos de músculo esquelético, son todos los movimientos voluntarios que podemos generar. ¿Listo? Entonces las extremidades superiores, extremidades inferiores, ¿listo? Entonces son todos aquellos movimientos voluntarios. Cuando hablamos del músculo estriado cardíaco, entonces es involuntario. Dentro de ellos pues se encuentra el corazón y su función pues es bombear la sangre, ¿cierto? Y usted no, como que no le tiene que enviar la orden, sino que involuntariamente el órgano genera esos movimientos para cumplir esa función vital, ¿listo? También tenemos el músculo liso o conocido como músculo visceral involuntario. Entonces, son aquellos músculos a los cuales, pues efectivamente, como mencionaba, uno no da como la orden, ¿cierto? Así como cuando va a generar el movimiento de las extremidades, sino que involuntariamente ellos empiezan a trabajar, ¿listo? Similar a como veíamos la clasificación del sistema óseo, entonces tenemos pues los músculos de la cara, ¿cierto? Y es más, comparten nombres, frontal, temporal, ¿cierto? Macetero, que también son algunos que veíamos en el sistema óseo. También están entonces los músculos del cuello, los músculos del tronco, entonces se dan cuenta que la organización es similar precisamente porque los músculos van unidos a los huesos, los músculos de las extremidades superiores y los músculos de las extremidades inferiores. ¿Listo? Entonces permítanme, voy a abrir acá este momento para visualizar algo también un poco gráfico. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré del sistema muscular, así que pon mucha atención. Recordemos
que el cuerpo humano es el conjunto de estructuras físicas y de órganos que forman al ser humano. La estructura física está compuesta por la cabeza, tronco, las piernas y los brazos. La estructura que se refiere a los órganos está compuesta por diferentes sistemas, como el circulatorio, digestivo, muscular, nervioso, respiratorio, reproductor, locomotor, entre otros. El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano. La función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos y movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor. Los músculos son fibras que se encogen y estiran y recubren casi todo el esqueleto. Cuando un músculo se encoge, se contrae y cuando se estira, se relaja. La mayoría de los músculos están fijos a los huesos. El estiramiento y el encogimiento de los músculos tira de los huesos y da movimiento a las articulaciones. Para realizar un movimiento giro, los músculos trabajan en parejas. Uno realiza la función contraria del otro, es decir, uno estira o gira una parte del cuerpo y el otro le encoge o realiza el giro inverso. De esta manera, músculos, huesos y articulaciones trabajan en equipo para que el cuerpo adopte distintas posiciones y podamos caminar, correr y realizar movimientos finos como escribir o mover piezas muy pequeñas. Los músculos que componen este sistema están compuestos a su vez por células que ayudan a su elasticidad. Existen 3 tipos esenciales de músculos y aquí te hablaré de ellos. Músculo esquelético o estriado. Se llama así porque bajo el microscopio presenta estrías, así como una forma larga característica. Además, son los que conectan los huesos del organismo y permiten el desplazamiento o el movimiento de las extremidades. Músculo cardíaco, como su nombre lo indica, son los músculos de la pared del corazón y son músculos estriados con características precisas, ya que requieren estar interconectadas para poder contraerse y expandirse de manera totalmente sincronizada. Músculo liso, se le conoce también como viscerales o involuntarios, ya que no están comprometidos con el movimiento voluntario del cuerpo, sino con sus funciones internas. Por ejemplo, el movimiento de los intestinos o del tubo digestivo o de apertura o de cierre del iris en el ojo se reconocen fácilmente pues carecen de estrías como los tipos anteriores. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. ¿Listo? Entonces eso como generalidades del sistema muscular. Entonces vamos a ir precisamente al módulo y vamos a revisar las primeras preguntas sobre el sistema muscular. ¿Listo? Entonces pregunta número 17. Haider, pregunta número 17. ¿Qué es el sistema muscular? A. Todas las alternativas son correctas. B. Su unidad por excelencia es el músculo. C. Se compone de 3 tipos de músculos y por los tendones. D. Serie de órganos y estructuras que se generan fuerzas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál podrían decir que es la respuesta? Evidentemente, por favor, allí en el chat, de manera organizada, de acuerdo a lo que hemos hablado y de acuerdo a lo que acabamos de visualizar. Entonces, ese sistema muscular, ¿será que tiene por unidad el músculo? ¿Cierto? Su unidad por excelencia es el músculo, se compone de 3 tipos de músculos y por los tendones. También se podría decir que el sistema muscular es una serie de órganos y estructuras que generan fuerzas. Y entonces, pues así tendríamos que A, ¿cierto? Todas las respuestas o todas las alternativas serían correctas. Entonces, para que la vayamos señalando ahí, por favor. Como respuesta correcta. Entonces, la A. Muy bien. Julio, pregunta número 18. Julio, Dígame, profe. pregunta número 18. Léela, por favor. ¿Qué órganos son músculos? A, dedos y corazón. B, el corazón y pulmones. C, riñones y el estómago. D, el corazón y el estómago. Listo. Entonces, ¿qué dirían? Pregunta número 18. ¿Qué órganos de los que se presentan allí son músculos?
órganos. ¿Listo? Órganos. Recuerden que ya trabajamos también el concepto de órganos. Listo, entonces respuesta correcta D. ¿Listo? Respuesta correcta D. El corazón y el estómago como tal. Pregunta número 19. Nicolás, 19. Em, Las principales funciones del sistema muscular son A, el movimiento del cuerpo, locomoción o algunas de sus partes. B, producción de calor. Los músculos producen un 40% de calor corporal en el reposo y hasta un 80% durante el ejercicio. C, el mantenimiento de la postura de todas las anteriores. Listo, respuestas. ¿Cuáles son entonces esas principales funciones del sistema muscular? Movimiento del cuerpo, producción de calor, mantenimiento de la postura, todas las anteriores. ¿Qué dirían? Listo, ¿cierto? Muy bien. Todas las anteriores, según lo que hemos mencionado. Entonces, miren, como ya se va a terminar el tiempo y demás, entonces sencillo. Recuerden que dentro de 8 días no nos conectamos, pero dentro de 15 días sí. Entonces, la tarea va a ser terminar la parte del sistema muscular. Entonces, ya vamos en la 19, van a tener que resolver de pregunta 20 ya les digo, a la 29, ¿listo? 29 preguntas, perdón. 20 a la 29. Y con eso ahí resolvemos lo que tiene que ver con el sistema muscular. Y en 15 días que nos veamos, continuamos con otro sistema, ¿listo? ¿Quedó claro eso? Digan algo, si quedó clara la tarea. Sí, señora, listo, gracias por escribirla ya. Entonces, muy bien. Dentro de 15 días, entonces, lo que hacemos es que leemos las preguntas, miramos cuáles son esas respuestas para que vaya quedando corregido también, entonces hasta la 29. Y ahí vamos continuando con el trabajo del módulo. Bueno, listo, Cristian, gracias. Entonces, nos vemos, espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.